Muy bien, pues regresamos en esta mañana a nuestra transmisión que tiene que ver con nuestro espacio informativo el día de hoy, que es martes 7 de octubre del año 2014. Y fíjese que le comparto que el pasado fin de semana se llevó a cabo aquí en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, el primer matrimonio igualitario. Y ahí estuvo presente el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, el doctor Miguel Nava Alvarado, a quien me da muchísimo gusto recibir en esta mañana, en la que pues nos va a compartir este y otros temas que tienen que ver justamente con la actividad de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Estado de Querétaro, porque vaya que hay temas y hay actividades que la Defensoría viene realizando pues a lo largo de la semana y del mes. Mi estimado doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Facundo, muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan y ven este importante medio de difusión en Querétaro. Oye, doctor, pues con la novedad de que el sábado estuviste tú invitado como pues invitado de honor, ¿no? Como testigo a esta pues un evento que me parece va a pasar a la historia de Querétaro por ser el primer matrimonio igualitario entre dos mujeres. Creo que esto es importante, ¿no? El hecho de que ellas finalmente hayan tenido esa posibilidad, que se les reconociera su derecho a contraer un matrimonio igualitario. Creo que esto sienta un precedente importante para Querétaro, ¿no? Sí, definitivamente sienta ahora sí que historia en Querétaro esta unión legal entre personas del mismo sexo, en este caso María Fernanda, Mariana, por primera ocasión a través de ganar un juicio de amparo. Un juicio de amparo es un juicio, para el que no conoce términos jurídicos, es un juicio donde una persona o un grupo de personas denuncia una violación a sus derechos humanos cometidos por una autoridad. En este caso, Mariana y Fernanda lo hicieron al Registro Civil de Querétaro al no permitirles contraer este estado civil de estar casadas, y lo ganaron. Sentenció el juez de amparo de que la autoridad del Registro Civil en Querétaro violó sus derechos humanos al no permitirles generar este vínculo legal. Por lo tanto, se procede a sentenciar y el Registro Civil de Querétaro se ve obligado a realizar esta ceremonia legal para efecto de que se unan legalmente y generen un vínculo de derechos y obligaciones. Aquí lo que es muy rescatable, es importante decirlo, que no tendría por qué exigirse el perfeccionamiento de un derecho cuando ya está a disposición de todas las personas en la propia Constitución. Los derechos humanos no se tienen que demandar, se tienen que incorporar a la vida diaria de cualquier persona, y en este caso, bueno, pues a través de una sentencia de amparo se hizo. Ya lo han hecho otras personas. Nosotros como Defensoría Pública de Derechos Humanos, con la facultad de iniciativa de ley que tenemos al Congreso del Estado, ya presentamos una en donde dejamos a un lado lo que se llama el matrimonio como tal, porque ya va evolucionando la terminología en materia de derechos humanos, y el matrimonio en la etimología, o sea, en el origen de la palabra, quiere decir calidad de madre, mater monium, y también el concepto es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces nos damos cuenta que esa palabra hoy está en un desuso en la ley. Necesitamos una palabra más incluyente, un término hegemónico que sirva para heterosexuales, bisexuales, transexuales, gays, lesbianas, en fin, una palabra afín a las preferencias sexuales y a aquellas personas que deseen contraer este vínculo legal, y nosotros denominamos unión civil. Dejar el matrimonio como término en la libertad de culto es importante que se mantenga, pero no tiene por qué estar más dentro de la legislación civil en Querétaro. Oye, doctor, a ver, sobre este asunto nada más, a mí me gustaría que nos pudieras pues dar alguna luz sobre este asunto en cuanto a que, entonces, a ver, Fernanda López y Mariana Vega, que fueron las que contrajeron matrimonio igualitario el fin de semana, ellas ya marcan un precedente, pero si alguna otra pareja, ya sean mujeres u hombres, quisieran contraer matrimonio, también que tendrían que hacer este procedimiento que ellas realizaron, porque entonces me hace pensar esto que otras parejas al no realizar ese trámite, esa demanda de reconocimiento a sus derechos, no podrían contraer matrimonio aquí en Querétaro. Efectivamente, Mariana y Fernanda tuvieron que acudir a una autoridad judicial federal, demandar al Registro Civil por la negativa de contraer ese hoy denominado matrimonio, ese vínculo legal, y ganaron su amparo, y el juez de distrito sentenció a la autoridad del Registro Civil por violar derechos humanos. Cualquier otra pareja en Querétaro
del mismo sexo que quiera contraer matrimonio tendría que hacerlo a través de la demanda de amparo. Lo que nosotros como Defensoría Pública de Derechos Humanos hacemos, ya que el Congreso no lo ha hecho, es presentar una iniciativa para que se someta a discusión de los representantes de la sociedad, ya que es inherente a los intereses de un grupo numeroso de la sociedad, una iniciativa que prevé condiciones mediante las cuales se modifique la legislación civil en Querétaro para permitir la unión civil que nosotros denominamos entre personas del mismo sexo. Ojalá que se turne a las comisiones, las que ellos determinen, pero más allá de que se turne y se investigue y siguen en la congeladora, como varias de las iniciativas que ha presentado la Defensoría de los Derechos Humanos, sería importante que la discutieran y la aprobaran. Los derechos humanos son inherentes a la persona, son reconocidos en la Constitución mexicana, en diversos tratados internacionales de los que México forma parte y obligan a las autoridades a dar cumplimiento a ello. Esa omisión legislativa, al no querer armonizar, porque es falta de voluntad, el Código Civil, deriva necesariamente en la violación a ese derecho humano por discriminación respecto al Estado civil. Pero el no permitir el acceso a las personas a contraer este Estado civil también deriva en la violación a otros derechos humanos. Por lo que desde este foro hago un exhorto muy respetuoso a nuestros 25 legisladores, 2 legisladoras, 23 legisladores hombres, para que hagan lo necesario y se haga esa modificación. El 27 de septiembre pasado se cumplió un año de la reforma a la Constitución de Querétaro, donde se prevén principios de igualdad, de no discriminación, de protección integral a los derechos humanos, y se dieron un lapso de ese año para armonizar la legislación secundaria. Pasó ese tiempo y sigue sin armonizarse, y ejemplo de ello es el Código Civil de Querétaro. Pues ojalá que pronto se retome en el Congreso este tema, que es de la mayor trascendencia, porque esta frase que a mí me gusta mucho, de todos los derechos para todas las personas, me parece que debe estar bien recalcado en todos los legisladores queretanos. Doctor, tengo entendido que asististe hace unos días a una reunión de la Federación Iberoamericana de Ombudsmans. Que nos platicaras qué hubo en esta reunión, qué se trae para Querétaro, qué resultados hay, qué se aborda en estas reuniones. Bueno, primeramente hay que decir que la figura de los defensores, procuradores, comisionados de derechos humanos en el continente americano tiene una federación que también hace una alianza con países de Iberoamérica como son España y Portugal. Se lleva a cabo una reunión desde hace varios años en distintas sedes. Esta vez tocó en la Ciudad de México, el año pasado estuvimos en Puerto Rico, el año que entra será en Uruguay, a fin de que todas estas personas que nos dedicamos en la vida pública a defender y a promover derechos humanos tengamos puntos de coincidencia y divergencia y compartamos distintas experiencias prácticas respecto a la función que estamos realizando. Puedo decirte que en esta ocasión se tocaron temas tan importantes como es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, todavía su muy incipiente desarrollo, el sistema europeo. Se tocó también un poco en unas conferencias lo que tiene que ver un sistema también apenas en ciernes de desarrollo, que es el sistema asiático. Algún avance más lleva el sistema africano, pero temas que competen a todo Iberoamérica, desde México hasta la Patagonia en Chile. Y repito, Portugal y España también forman parte de esta Federación Iberoamericana. Es importante que nos reunamos porque vemos la conformación de estos organismos públicos, siempre son públicos, defensores de derechos humanos, porque nos damos cuenta, por ejemplo, en Argentina, en donde tienen una figura de un defensor de derechos humanos, se llama el Defensor del Pueblo Argentino, a nivel nacional. No lo tienen ahora, se tienen que poner de acuerdo las cámaras tanto de diputados como de senadores, es muy difícil que lo logren, pero no por ello quiere decir que no tengan organismos protectores de derechos humanos a nivel provincial o a nivel municipal. En este preciso momento tenemos 2 de las compañeras de la Defensoría de los Derechos Humanos, una abogada brillante, Tania Palacios Curi, y también Daniela, que está en la Secretaría Ejecutiva, a efecto de participar en un foro internacional en Argentina. Y esto va a traer como consecuencia positiva para la Defensoría de los Derechos Humanos un vínculo, una relación muy estrecha entre distintas figuras de Defensoría Pública de Derechos Humanos con Argentina, que va a redundar en un beneficio tanto para los defensores del pueblo de Argentina como también para la propia Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro.
Como que el asunto de la promoción, la difusión, lo que tú has insistido de manera permanente, me acuerdo desde que asumiste la presidencia antes de la comisión, hoy de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, este asunto de la promoción, la difusión de los derechos humanos, como que va calando hondo, ¿no? Como que va permeando en todas las latitudes, en América Latina, en Iberoamérica en este caso. Yo creo que es un tema que hoy es un tema importante, un tema vigente, difundir y continuar trabajando en ese sentido en materia de derechos humanos. Sí, efectivamente, nosotros hemos priorizado lo que es la promoción, la difusión, la culturización en materia de derechos humanos para que la población, así como los agentes del gobierno, los servidores públicos, tengan conocimiento de que los derechos humanos son el único esquema que tenemos de protección a la dignidad de las personas. Es a través de esta difusión que hacemos en la Defensoría de los Derechos Humanos como hemos ido logrando acercarnos a distintos sectores de la población en situación de vulnerabilidad, que una vez que se suman todos estos sectores podemos advertir que es la mayor parte de la población, porque hablamos de mujeres, y las mujeres, según datos del INEGI, son más del 52% de la población nacional, y esto se refleja en las entidades federativas y también en los municipios. Estamos hablando de los niños, de las niñas, de las personas con algún tipo de discapacidad, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de enfermos, de migrantes, y en fin, un sinnúmero de personas que conforman estos grupos, que aisladamente son pequeños comparados con el grueso de la población, pero que si se suman, estamos hablando que por alguna razón la mayor parte de la población en nuestro país conforma un grupo en situación de vulnerabilidad. El que nosotros nos acerquemos a enseñarles, a profundizar en la materia de los derechos humanos, pero dejando a un lado las cuestiones teóricas, un ABC que no ha funcionado para nada, no nada más en México, sino en otras geografías del mundo, pues poderlos hacer de que los vivan, de que los sientan, de que los escuchen. Hacemos talleres donde ponemos videoclips, ponemos cineminutos de cómo es la defensa que llevamos a cabo de los derechos humanos, porque apostarle a la educación es apostarle al desarrollo de un país y también es apostarle a que la dignidad de la persona verdaderamente se proteja. Son los esquemas de difusión los que van a permitir a la sociedad mexicana y en particular a la sociedad de Querétaro generar un reclamo social que desde hace muchos años está pendiente. Los servidores públicos y las autoridades en Querétaro y en sus 18 municipios no hacen ninguna concesión graciosa, ninguna regalía, ningún favor al atender a la ciudadanía o a los extranjeros o a los menores. Es nuestra obligación como servidores públicos dar una atención de calidad y calidez a cualquier persona que se nos acerque. No olvidemos que los servidores públicos somos empleados de la población. Fíjate, doctor, estamos con el doctor Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Estado de Querétaro. La semana pasada nos visitaron aquí en Querétaro BTV 3 maestras del CENTE que están encabezando una comisión que tiene que ver con trabajos. Cada mes realizan una actividad que estoy seguro que tú estás al tanto de ello, que tiene que ver con el combate al bullying. Hubo una firma de un convenio nacional entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el CENTE a nivel nacional, y me parece importante que pudiéramos conocer cuál es tu perspectiva sobre este tema del bullying, en donde de manera lamentable en nuestro país, de acuerdo a informaciones recientes, está ubicado en el nada honroso primer lugar de bullying en las escuelas públicas y privadas de nuestro país. ¿Qué hacer para contrarrestar este tema del bullying, doctor? Bueno, como lo he dicho, la principal causa de la problemática que existe en nuestro país que deriva en el bullying, en la violencia de carácter general o en la comisión de delitos tiene que ver con la educación. Un pueblo educado es un pueblo exigente, es un pueblo que tiende al desarrollo y mediante los esquemas de educación es como podremos nosotros avanzar, aunque lentamente, en ese progreso en el respeto a la dignidad de las personas. La educación en nuestro país, aunque la Constitución marca de manera específica que al menos la educación básica, que va de preescolar, primaria, secundaria y además la media superior es obligatoria y es gratuita para el pueblo, también tenemos ese esquema que la calidad de la educación tiene que ser de muy buen nivel.
situación que desafortunadamente en muchos sitios del país, de Querétaro como estado o en los distintos municipios, no es. Esa calidad, esa exigencia en la calidad de la educación, esa calidad que deben tener profesores, profesoras y directivos en las escuelas, de alguna forma son el vínculo que genera esta violencia escolar, este acoso escolar que desalienta totalmente a los pequeños y a las pequeñas, porque son adolescentes, son niños, son niñas, lo que cada día más está dándose esta situación de violencia entre sus compañeras y compañeros. Pero lo grave es que las autoridades educativas en el sector público, en el privado, ¿qué están haciendo? ¿Por qué esa supervisión no llega de tal forma en donde eviten este tipo de conductas y generen una comunicación permanente con la asociación de padres de familia del colegio o instituto que sea, para que estén muy al tanto de lo que está pasando en el salón de clase con los compañeros y compañeras que tienen convivencia a sus hijos, porque lo que están generando son traumas, y traumas que en algunos otros lugares del país ya han causado muertes de pequeños, de adolescentes, y no queremos que esto llegue a pasar en nuestro estado o cualquiera de los municipios. Está al alcance de cualquier persona dentro de una familia, de cualquier autoridad en el esquema educativo o de los mismos profesores, generar mecanismos de prevención para que este acoso, esta violencia que tanto lastima a nuestros pequeños, no vaya a ser una condición necesaria para que abandonen de manera drástica sus estudios y, salvo de ir motivados, entusiasmados a querer estudiar, aprender algo que les va a servir para el resto de sus días, vayan con miedo, vayan con temor, estén alertas de que no los vayan a lastimar, tanto física como mentalmente. Y fíjate, doctor, yo creo que cuando el bullying, por ejemplo, el bullying en las aulas escolares no es atendido adecuadamente, pues muchas veces va a desembocar en un bullying mayor o en agresiones ya fuera de los planteles educativos. Los niños, los jovencitos, los adolescentes que cometen algunas infracciones y que pues tienen que dar necesariamente por esa conducta a los consejos tutelares, a los espacios en donde hoy se recibe a los menores que han cometido alguna infracción. Y tengo entendido que hace unos días hubo una supervisión, hubo una visita de la Defensoría que presides a el Consejo Tutelar, al tutelar de menores en Querétaro, y me gustaría que nos compartieras cuál es la visión que tuvieron ustedes, cómo están en Querétaro este Consejo Tutelar. Bueno, efectivamente hemos realizado a todos los centros de detención que hay en el estado, centros de prevención y reinserción social que se llaman, porque la política pública en materia de reinserción social es generar condiciones de educación, de socialización, para que estas personas que cometieron algún delito puedan en algún momento, dependiendo de la conducta por la cual hayan sido sentenciados, reintegrarse a la sociedad. Hemos estado en varias ocasiones en el Centro de Reinserción para Menores y Adolescentes, y en esta ocasión lo haremos este próximo fin de semana para ver las condiciones de dignidad en las que se encuentran. Se encuentran medianamente en condiciones de dignidad, no existe ese hacinamiento, sí existe control de la autoridad penitenciaria, pero indudablemente que hay mucho por hacer. En el caso de estos menores, de estos adolescentes, cuyas conductas delictivas están dentro de un proceso penal o algunos ya están compurgando algún tipo de sanción, así como los varones, como las mujeres, tienen limitadas por las conductas que ellos cometieron sus libertades, como es el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de asociación, sus derechos políticos. Sin embargo, no tienen limitación alguna en lo que hace al derecho humano, al fomento a la cultura del deporte, a la cultura en general, el derecho humano a la educación y demás derechos que, aunque estén privados de esa libertad momentáneamente por un tiempo determinado en algunos casos y otros están siendo procesados, pues se podría aprovechar para hacer este fomento a la cultura de distintos derechos humanos y que no estuvieran en condiciones de ociosidad, y el que cometió una conducta más grave pasándole la experiencia al que la cometió menos grave, y en vez de generar ciudadanos jóvenes de bien, estemos generando o potencializando delincuentes. Esto es algo que pasa constantemente, no nada más en Querétaro, en el resto del país, en donde no entienden que esa privación momentánea pueden ser años, muchos años. Hay gente que no saldrá por sus conductas con vida de esos centros
de reinserción social. Ahí ya no hablamos de una resignación, ahí ya estamos hablando de que van a permanecer el resto de sus días, pues que se pueda aprovechar sus conocimientos, su vocación en algún tipo de oficio o profesión, que aún privados de la libertad, pues ellos puedan proveer algo a la sociedad. Pero también que si no tienen una formación académica, tengan oportunidad de recibir y solicitar este derecho humano a la educación. O sea, hay muchas áreas de oportunidad, sobre todo con jóvenes, con adolescentes que por algún motivo que implica en el desarrollo de su vida, están hoy en un centro de reinserción social. Pues ojalá que la semana próxima, mi estimado doctor Miguel Nava, nos dé la oportunidad de platicar y de conocer cuál es el resultado de esta visita que realicen al Consejo Tutelar de Menores Infractores y saber cuál es finalmente esa posibilidad de pues reinsertarlos a la vida social ya fuera de las paredes de los centros de readaptación social, que sí, como la apuntas, pues a veces más bien es como una escuela, ¿no? Una escuela donde van a aprender lamentablemente técnicas más depuradas para delinquir, que esto es algo que es preocupante. Sí, efectivamente, esa reinserción social no se da. Estamos hablando del tema de los jóvenes, la Defensoría de los Derechos Humanos, en este caso, con estas visitas con la que vamos a hacer este próximo fin de semana, las que se han hecho, pero también trabajamos muy de cerca con jóvenes. Tuvimos una experiencia no hace muchos días en donde afortunadamente fueron jóvenes los que se acercaron a la Defensoría de los Derechos Humanos. Se llama esta asociación Jóvenes por los Derechos Humanos y hemos tenido una aplicación activa, creativa, una participación, por ejemplo, en una escuela preparatoria en Corregidora. Ahora se suman estos jóvenes por los derechos humanos a una carrera que realizamos con motivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el mes de diciembre. La próxima será el 7 de diciembre, pero hoy estamos dedicándole especialmente a la niñez. Serán niños y niñas los que competirán en esta carrera, habrá premios, habrá sorpresas y generalmente lo que se hace es provocar que se involucren con un derecho humano, en este caso el deporte, que es interdependiente con otros derechos humanos como tiene que ver la salud y la vida. Pero de las edades más tempranas, en este caso los niños y las niñas de Querétaro, están invitados a participar este próximo 7 de diciembre en esta carrera, para efecto de que vean cómo se culturalizando a la población se puede dar una mejor defensa a la dignidad de las personas. Pueden ir acompañados de sus papás, de sus mamás, de sus abuelos, de sus tíos, para que se vayan introduciendo en esto, que es una disciplina que cambia, que transforma a las personas. Mediante el deporte se puede prevenir el delito, también se puede fomentar el derecho humano a la salud y vivir en un medio ambiente sano. Porque esa ociosidad en la que se encuentran muchos niños y niñas y jóvenes es la que provoca en gran cantidad de ocasiones este fomento a la violencia, este acoso, esta aburrición, porque están de ociosos. Nosotros hacemos una propuesta para que sea a través del deporte, inclusive en los centros de reinserción, en los centros de menores y adolescentes infractores, como en las escuelas, como lo que estamos invitando hoy mismo, a que se sumen, que a través del deporte es un buen mecanismo de prevención a conductas delictivas y a violación a derechos humanos. No, y además nos vamos a anotar nosotros otra vez, doctor, para participar en esta carrera próximo 7 de diciembre. ¿Qué va a ser a las 8 de la mañana? ¿7? ¿A qué hora? ¿A qué hora va a ser ahora? Nosotros empezamos muy temprano, alrededor de las 7 u 8 de la mañana, como tú lo dices. Estaremos dando pormenores acercándose la fecha, pero al menos que sepa la sociedad, que sepan estos niños, estas niñas que ahora nos pueden escuchando, bueno, no nos escuchan porque es temprano, están en la escuela, pero algunos de sus padres, que participen, que hagan lo necesario para fomentar este derecho humano, en el artículo 4 de la Constitución, el fomento a la cultura del deporte, que el mucho puede servir para formarlos. Cualquier deporte es un área de oportunidad para niños, para niñas, para la juventud, pero también para los adultos, y le dedicamos esta carrera precisamente a los niños y a las niñas. Qué bueno, y supongo que todo el personal de la Defensoría, todos, hombres y mujeres, van a participar. Efectivamente. Todos vamos y todas. Todos y todas vamos a participar, como lo hice yo el año pasado, corriendo. Llevaré a mis hijas, que están entrenándose, por cierto. Ah, qué bueno. La mayor está entrenándose ahí en el Parque Querétaro 2000, y bueno, pues vamos a estar ahí pendientes de participar. Ahí en la pista de tartán. Exactamente, tengo una hija que es una espléndida corredora, aunque nada más tiene 6 años de edad. El año pasado me sorprendió que tú y yo corrimos juntos, sí, porque a sus 5 años pues corrió
los 6 kilómetros. Tiene cualidades, se los voy a generar, le voy a desarrollar esas cualidades que tiene el deporte, porque los niños y las niñas generalmente, bueno, en todos los casos, imitan lo que hacen sus seres queridos. Si una niña, si un niño, de muy temprana edad, desde que tienen 2, 3 años de edad y hasta llegar a la adolescencia, ven que el padre o la madre hace ejercicio, generalmente van a imitar al papá o la mamá haciendo ejercicio, corriendo, cualquier tipo de deporte. Pero también, desafortunadamente, si estos pequeñines ven a su mamá o su papá fumar, ingerir bebidas alcohólicas, tener vicios, utilizar palabras soeces, vulgares, groseras, que ofendan, pues también lo van a hacer y lo van a imitar. Tenemos una gran oportunidad los padres de familia de hacer este fomento a la disciplina del deporte para generar una sociedad de bien. Los niños y las niñas, los jóvenes, hombres y mujeres, son el presente y son el futuro de nuestro país. Cualquier tarea en la que se vean involucrados ellos es invertir en el futuro de México. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de esta información que se irá generando en las semanas subsecuentes para conocer los detalles de la carrera que en este año convoca la Defensoría de los Derechos Humanos, sumarnos a ella, participar, que además pues es esa posibilidad de hacer ejercicio, de prepararse días previos, semanas antes, que ya pues ya debe empezar esa preparación para llegar con la posibilidad de llegar a un buen lugar en el día de la carrera. Efectivamente, hay jóvenes, esta asociación que te digo que se llama Jóvenes por los Derechos Humanos, que de manera voluntaria se suman a este esfuerzo dinámico, creativo, de la realización de la carrera, y hacemos el exhorto a toda la sociedad, a los jóvenes, a las organizaciones, para que lleven a sus pequeños a esta carrera. Es importante fomentar una cultura del deporte para efecto, como lo he dicho, de prevenir delitos y de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. Muy bien, mi estimado doctor Miguel Nava Alvarado, te agradezco muchísimo que hoy nos hayas hecho el favor de nueva cuenta de acompañarnos. Esperamos vernos la siguiente semana para que nos compartas de otras actividades que en estos días estarás realizando junto con todo tu equipo de colaboradores al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Facundo, y la Defensoría de los Derechos Humanos, en voz de mis compañeras y compañeros de la Defensoría de los Derechos Humanos, agradecemos este espacio. La Defensoría de los Derechos Humanos no nada más es su presidente Miguel Alvarado, es un equipo de trabajo que diariamente le apuesta por la dignidad de las personas. Seguramente la Defensoría sin un presidente trabajaría y trabajaría bien, pero no así el presidente de la Defensoría sin ese valioso equipo de trabajo que conforman los hombres y las mujeres que están ahí, que por cierto, en su gran mayoría son mujeres y en esa gran mayoría son jóvenes. Muy bien, pues qué bueno, mi estimado doctor, te agradezco muchísimo que nos hayas hecho el favor de acompañarnos. Nosotros vamos a ir a unos mensajes, regresamos ya en la parte final de nuestro espacio informativo en esta mañana, y bueno, ya lo escuchó, a prepararse para esta carrera de la Defensoría de los Derechos Humanos, próximo 7 de diciembre, muy tempranito, ¿sería en el mismo lugar ahí sobre Constituyentes, doctor? Exactamente, ahí por Constituyentes, ahí entre Pasteur y donde termina Plaza de las Américas, es un circuito que más o menos son 3 kilómetros 200 metros, y nosotros estaremos dando pormenores a través de este importante medio de difusión, y les haremos llegar cada uno de los detalles para que nuestros pequeños, nuestras pequeñas participen en esa carrera. Muy bien, estaremos pendientes de ello. Vamos a mensajes, son ya casi las 10 de la mañana, faltan 5 minutos para las 10 de la mañana. Regresamos para la parte final de este servicio informativo.